Ayer se había generado cierta expectativa a partir de un rumor periodístico que Gustavo Cerati había sido trasladado a otra habitación, lo que esto significaba. Está la expectativa y tal el deseo profundo de recibir buenas noticias respecto al estado de salud de Gustavo Cerati, que lamentablemente se generan malas interpretaciones. Lo cierto es que él ha sido trasladado a otra habitación, Exacto. Lo que no significa que ha tenido una evolución favorable en su estado de salud. Muchas veces lo que se hace con un paciente que está crónicamente internado y crónicamente enfermo es pasarlo a una habitación para permitir mayores comodidades, sobre todo a la familia y a los cuidadores, ¿sí? El de estar en una habitación privada, pero con los mismos requerimientos, hace que la familia esté más cómoda. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué es lo que dice este parte? Como para tratar de explicarlo un poquito. ¿Qué sigue con la asistencia respiratoria mecánica? Esto quiere decir que no respira por sí solo, que necesita estar ayudado de un respirador artificial, y como está ayudado este respirador, necesita mucho la parte de la kinesiología respiratoria para el poder retirar todas esas secreciones que se pueden acumular y entorpecer una normal respiración. También decía que le habían hecho una tomografía de control. Esto es habitual para ver si hay algún cambio, alguna mejoría o o se ha empeorado. No ha mostrado nada nuevo, así que eso es una buena señal, pero todavía sigue en estado de coma, o sea que todavía no ha despertado. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar en estado de coma? Pueden ser muchísimos años. Ilimitado. Exactamente. E inclusive una persona de muchísimos años en estado de coma puede un día despertar. Puede ser, sí, puede ser. Hay casos que se han descrito. El tema es que... Yo digo porque uno tiene esta fantasía, ¿no? Totalmente. Lamentablemente está la angustia que te genera, que decís, bueno, ¿y por qué no? No, que está bien no perder la esperanza. El tema es tener una fantasía realista. Claro. Que puede que sí y también puede que no, digamos. Hasta que la persona no fallece concretamente, siempre hay una posibilidad en la vida. Hay que recordar que Gustavo Cerati tuvo una lesión en el tronco cerebral, que es el encargado del centro respiratorio. Por eso necesita el respirador. Claro. Si no hubiese tenido esa lesión y el centro respiratorio, que es el que funciona todo lo automático del cuerpo, funciona bien, uno puede estar sin conciencia, pero, digamos, respirar, el corazón funciona, late, claro. O sea que puede pasar muchísimos años. Bueno, a propósito de lo que le sucedió a Gustavo Cerati, hoy especialmente en el programa vamos a hablar del accidente cerebrovascular, del famoso ACV, del que muchos hace algún tiempo no sabíamos de qué se trataba, inclusive que todos podíamos tener un riesgo significativo de tener un ACV y no teníamos ni la menor idea, que es lo más preocupante, cuáles son los cuidados básicos y fundamentales que uno debe tener para evitar justamente el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Fuimos a consultar al doctor Luciano Sposato, que es neurólogo, y él nos cuenta y nos describe qué es el accidente cerebrovascular. Es un problema neurológico que ocurre como consecuencia de la alteración de la circulación en el cerebro. Es decir, nosotros tenemos arterias cerebrales que nos llevan glucosa, oxígeno, y gracias a eso el cerebro puede funcionar, pero en algunas circunstancias esas arterias se tapan y empieza a ocurrir lo mismo que ocurre en una arteria coronaria cuando se tapa y produce un infarto. No le llega sangre al cerebro, no le llega glucosa, no le llega oxígeno, y esas neuronas, las que dependen de ese oxígeno, se mueren. Eso se llama isquemia cerebral o infarto cerebral y es responsable del 80% de los casos de ataques cerebrales. El otro 20% se produce cuando la arteria se rompe, en lugar de taparse, se produce la liberación de sangre hacia el cerebro, eso es una hemorragia, y también es un cuadro bastante grave. Por lo general el cerebro tiene una función en cada una de sus regiones, entonces dependiendo de cuál sea la región que se ve afectada, se van a producir distintos síntomas, que son los síntomas típicos del ataque cerebral. Lo que tiene el ataque cerebral es que los síntomas que produce son siempre súbitos, de un segundo para el otro. Nosotros podemos estar charlando ahora y yo tener un ataque cerebral y voy a empezar con los síntomas de un segundo para el otro sin aviso. En algunos casos esos síntomas son transitorios, es decir, que duran unos pocos minutos, por lo general menos de una hora, eso se llama accidente isquémico transitorio, y es la única situación en la cual uno tiene algún aviso de que más adelante probablemente venga un ataque cerebral, pero si no, por lo general no hay aviso. Lo más importante es consultar al médico y darnos la posibilidad de esa manera de poder diagnosticar estas condiciones o factores de riesgo que a la larga pueden precipitar un ataque cerebral. Entonces, ir al médico, tomarse la presión, hacer una vida sana, dormir bien, no estar estresado, una dieta con muchas verduras y muchas frutas, y tratar de vivir de la forma más tranquila posible, ¿no? Siempre hay que estar atento a los síntomas, porque consultando rápidamente uno tiene la posibilidad
de disminuir las secuelas del ataque cerebral. Por lo general lo que vemos es, en estas situaciones, un mayor número de consultas en las guardias, porque la gente, hay síntomas que antes tenía y no le parecían importantes, y cuando se repiten en el contexto de esta nueva información, sí los jerarquizan y consultan a la guardia. Por ejemplo, personas a quienes se les duerme un brazo. Es habitual que muchas personas se despierten a la mañana con un brazo dormido. ¿Qué es lo primero que piensan? Que durmieron arriba del brazo y por eso está dormido. Sin embargo, eso puede ser un síntoma muy claro de un ataque cerebral, que es el más frecuente, el que ocurre en 8 de cada 10 personas, la parálisis de un brazo, de una pierna o el adormecimiento. Entonces no hay que esperar a ver que se pase, hay que consultar rápidamente. A una persona que se despierta en medio de la noche con un dolor opresivo en el pecho, no se le ocurre esperar a ver si se le pasa porque durmió sobre el pecho. Sabe perfectamente que eso es un infarto. Lo mismo tenemos que hacer con el ataque cerebral. Bueno, es una situación lamentablemente silenciosa que en muchos casos no se puede prever, ni inclusive se tienen síntomas reales, palpables, para poder identificarlos claramente. Podemos sentirnos mal, podemos sentirnos inclusive mareados, tener la sensación de que algo no está bien, pero ¿cuántas veces uno en la vida se levanta a la mañana o está al mediodía o a la tarde y dice, bueno, no me siento del todo bien? Y seguís adelante, porque seguís adelante con tu rutina, con las cosas que tenés que hacer, con las exigencias. Y bueno, y lamentablemente esto puede derivar justamente en un accidente cerebrovascular. La gran pregunta para iniciar, ya sabemos de qué se trata. ¿Esto lo pueden padecer los niños? No pueden padecer los chicos, no es algo extremadamente frecuente, pero se ve. Sobre todo también en los adolescentes y en adultos jóvenes. Sí. No es el mismo mecanismo al que explicaba el doctor, ¿no? Donde en general hay factores de riesgo, los famosos factores de riesgo cardiovascular que hablamos siempre, sí. El colesterol elevado, la presión arterial elevada, la diabetes, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, que causan que generalmente se tape alguna arteria y esto impide que llegue la sangre a una determinada parte del cerebro, sí. Sino que lo que acá vemos es algunas alteraciones que hay a nivel de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Lo que se conoce, el nombre técnico es malformación arteriovenosa, y lo que hay es una unión anómala entre la arteria y la vena. Normalmente una arteria se va haciendo cada vez más finita, se transforma en un capilar y después se agranda hasta formar una vena. Bueno, eso no ocurre en una malformación arteriovenosa, sino lo que pasa es que hay una conexión directa entre la arteria y la vena. Ezequiel, esto lamentablemente uno no lo puede conocer, porque nadie le hace un estudio de cabeza a su hijo recién nacido para chequear de que todo eso esté bien. O sea, tendríamos que hacerle a todos. Exacto. Porque esto es asintomático y puede ser que nunca se manifieste o que se manifieste en algún momento de la vida. Claro. Entonces, ¿por qué produce síntomas? O porque comprime alguna estructura del cerebro, o porque se rompe y produce un sangrado. Entonces, como bien decía el doctor en la nota anterior, uno puede ser que se tape la arteria y no llegue sangre por un coágulo, porque la arteria está tapada, o también se puede romper una arteria y tampoco llega sangre porque se cortó el flujo. Bueno, los síntomas son muy inespecíficos, pero déjame, ¿te acuerdas que cuando hablábamos en un programa, y es lo que siempre les cuento yo a las madres cuando vienen con los chicos, que dicen, al nene le duele la cabeza? ¿Cuándo me tengo que preocupar yo? Sí. Bueno, vos te tenés que preocupar cuando ese dolor, más allá de que se pueda asociar con fiebre y pensar en una infección, cuando te despierta de noche. Es un dolor que vos estás durmiendo y te despierta de noche. Es el peor dolor de cabeza que tuve en mi vida. Es un dolor insoportable. Uno tiene que pensar en un problema a nivel cerebral como primer causa y consultar rápidamente, porque acá el secreto es consultar dentro de las 3 horas. Eso te iba a preguntar, y después vamos a hacer como un capítulo aparte para recordarlo, para que nosotros podamos incorporar esta información. ¿Qué hacer frente a alguno de estos síntomas que se habían estado planteando hasta ahora? Pero hablemos de los adolescentes, que también es una gran preocupación, porque el consumo de droga, el consumo de alcohol, ¿tiene una relación con los accidentes cerebrovasculares? Totalmente. Aumenta el riesgo, sobre todo el consumo de cocaína, ¿sí? El riesgo de un accidente cerebrovascular y también de infarto de miocardio. Con un solo consumo, no tiene que ser un consumidor habitual, digamos. Con una sola toma de esta droga puede generar un ACV, que es lo que siempre uno charla con los chicos, ¿no? También el tema del alcohol, del tabaco, son todos hábitos poco saludables que pueden dañar los vasos arteriales
arteriales y pueden producir hasta un debilitamiento y generar lo que se llama el aneurisma. Pensemos como una manguera de goma donde tiene una partecita, es más débil la pared. Si nosotros aumentamos un poquito la presión, ahí va a romperse. Entonces, ojo también con eso. Y depende del lugar que se afecte, va a dar los síntomas, ¿no? Puede ser un hormigueo, puede ser una visión borrosa, una visión doble, puede ser alteración del gusto o problemas ya más motores, ¿no? Claro. No pueden mover bien un brazo o no pueden mover bien una pierna. Entonces hay que consultar, no hay que dejarse estar, es mejor consultar de más a quedarse en casa pensando y minimizando y automedicándonos. ¿Sí? Atención con este aspecto porque es muy importante el tema del consumo de droga y el tema del consumo de alcohol, que obviamente ya sabemos generan adicciones y en realidad más que el consumo, del que no vamos a hablar hoy en particular, estamos hablando de una conducta que se repite y que obviamente incrementa los riesgos de cualquier persona que ingrese en esta situación. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a ir a la pausa ya en un ratitito nada más, pero vamos a presentar los temas de los que vamos a hablar con el licenciado Resnikov, porque presentamos de qué se trata este cuadro, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos pasa a nuestro cerebro. Pero tenemos que hablar de los resultados, qué es lo que nosotros le tememos. ¿Cómo quedamos después? ¿Qué es lo que te puede pasar? ¿Por qué un accidente cerebrovascular es tan importante en nuestra salud? Porque nos afecta todo. ¿De qué vamos a hablar, Ale? Vamos a hablar justamente de eso, como nos adelantaba el doctor en la nota, qué son las hemiplejías, ya hemos explicado más o menos por qué se dan y cuáles son las consecuencias que el paciente tiene y cómo es un proceso de rehabilitación y reinserción en su vida cotidiana y en la vida diaria. Que no es para nada fácil, por eso es un capítulo importante a desarrollar. Valeria, ¿de qué vamos a estar hablando? Y de aprender a vivir de nuevo. Porque de acuerdo a cuánto tejido se daña, muchas veces hay que aprender lo básico, lo cotidiano. Cómo hacer frente a la desesperación de no poder prepararse a veces una taza de té. Así que, a esto. Bueno, y qué mejor que tenerla a Malena Mendizábal, que está aquí con nosotros ya, sentadita en nuestro living, para contar su propia experiencia, qué es lo que le pasó, cómo se recuperó, cuánto importó tener una mamá y un papá ahí al pie del cañón, tratando de ayudarla y ayudarla en este proceso de rehabilitación que, como nos va a explicar Ale después de la pausa, es fundamental. Así que si nos quieren llamar, lo pueden hacer. ¿A qué teléfono, Roberto? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Recuerden, estamos en vivo, así que en un ratito nada más estamos respondiendo también todas tus consultas. Ya venimos, no se vayan. ¿Sabías que un accidente cerebrovascular es un tipo caracterizado por una brusca interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y que origina una serie de síntomas variables en función del área cerebral afectada? Lo que diferencia el ACV de otros conceptos similares es la consideración de ser un episodio agudo y la afectación de las funciones del sistema nervioso central.